Hola queridos amigos y hermanos, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a una emisión de la serie El Evangelio del Santuario. Esto es las buenas nuevas, Evangelio, que proceden del Señor, estudiando los temas tan apasionantes relativos al santuario. Aquello que tiene que ver con los sacrificios, los altares construidos, luego que se transforma en tienda, tabernáculo, ya luego el santuario propiamente, un templo hecho, y que a la vez todo ello prefigura una obra mayor, superior, la cual se lleva a cabo en el cielo, en un edificio que hay en el cielo, una construcción llamada santuario. Esto nos lo enseña Hebreos capítulo 8, con un sacerdote oficiando allí, con una víctima presentada que es el mismo cuerpo del sacerdote, Cristo el Señor, y con servicios que se llevan a cabo similares, de un modo parecido, tipológico, como los servicios que se llevaban a cabo en el santuario de la tierra. Pero junto con ello, amigos, también estamos aprendiendo que el Evangelio del Santuario tiene que ver con la conducta, la luz que reflejan los hijos que aman a Dios y obedecen sus mandamientos. Ellos constituyen un evangelio viviente, como lo fue Abraham en sus días, Isaac lo mismo y aún Jacob, y aquellos que levantaron altares por lo que mantenían comunión íntima con su Creador. En esta ocasión vamos a avanzar con el tema, hablando acerca de la salvación simbolizada en los rituales judíos. Para ello abrimos las imágenes para orientarnos en los temas que vamos a estudiar. Como leemos ahí, la salvación también está simbolizada en los rituales judíos. El texto que nos va a ayudar, lo leemos ahora. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dios quería que se hiciera un santuario, un templo, para que Dios pudiera morar con ellos, hablarles, y lo haría desde un ángulo especial que es aquella construcción que estaría dentro del santuario. Esto es el cofre, y sobre el cofre la tapa con dos ángeles labrados a martillo, un hueco entre ambos, ya que sus alas tocan entre sí y con las otras cubren sus cuerpos, y en el hueco allí Dios se comunica, espacio y gloria a la vez, que se llama Shejinah. Vamos a abrir los textos para acordarnos. Leíamos Éxodo capítulo 25, versículo 8, versículo 9 también. Miremos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Primeramente el versículo 8, luego el 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y ahora entonces ya leíamos ese texto, versículo 10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y entonces versículo 22, luego de describir la construcción de esa arca o cofre, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio o tapa, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y aún todavía más, el versículo 40, completamos la lectura. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Bien, el Señor quería que se hiciera un santuario, Dios moraría con ellos, hablaría con ellos, pero lo haría a través de sacrificios. Tenían que aparecer sacrificios allí. Vamos a ver a continuación esta imagen y el texto correspondiente. La morada de Dios requiere sacrificios. Nos dice Éxodo 29, versículos 42 al 45, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos,
para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Noten, mis queridos amigos, al leer el texto hay varias características. La presencia de Dios los hace santos. Yo santificaré el lugar con mi gloria. Mírenlo también en Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Al cumplir los mandamientos de Dios, ahí se señala uno en particular, el del sábado. Santificad mis sábados, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, yo soy el Dios que los santifico, dirá ahora el versículo 12. Es decir, que los hace santos. Y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Así que Dios quería estar con ellos, presentarse, morar con ellos, hablarles, pero aquí que esto incluye sacrificios y que con el tiempo fueron tan mal interpretados. Leemos otra vez el texto de Éxodo capítulo 29, versículos 42 al 45. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Diariamente deben hacerlo, mañana y tarde, a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto es en el altar de bronce, el altar de los sacrificios, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria o mi presencia. Y santificaré los muebles, ¿cuáles? El tabernáculo de reunión, el altar. Santificaré asimismo al personal que trabaja, a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel. Nuevamente el texto, amigos, que ponemos allí para observarlos. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Bien, ese modelo, queridos amigos, es un modelo celestial que se reveló a Moisés. Moisés lo observó, miró las medidas, escuchó voces, fue anotando, y era nada menos que el santuario del cielo. Llega a constituirse el modelo, para que este de la tierra, copiando lo que veía allí, y ante la indicación de cómo serían los servicios, cómo trabajarían los sacerdotes, cómo serían las ofrendas y sacrificios que deberían ser presentados, etc. Todo ello mostraba en esta copia de un modelo original. Quiero hablarles ahora, amigos, brevemente, esto será un tema que se estudiará más adelante, acerca de ese modelo original, lo que constituirá la tipología, la comparación de dos modelos. El modelo que hay en la tierra, que es una copia, y el modelo original que se le mostró a Moisés en el monte. Hazlos conforme al modelo que yo te mostré. Leamos pues Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo en los 7 capítulos previos de Hebreos es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre en el cielo. Así que el que hizo Moisés era una copia, pero inspirado en este tabernáculo que Dios le estaba mostrando en el monte. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también Jesús, tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según manda la ley. Y tanto las ofrendas como los sacerdotes debían seguir las normas de la ley de Moisés, por ejemplo, entre ellas, que los sacerdotes debían proceder de la tribu de Leví. Y Jesús no venía de la tribu de Leví, así que él no podía ser sacerdote aquí en la tierra. Pero sigue más. Los cuales, sacerdotes, sirven aquello que es figura y sombra de cosas celestiales. Así que las cosas celestiales serán las genuinas y la figura y sombra es la copia menor, para llamarlo de una manera para distinguirlos. ¿Cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo con estas palabras? Mira, haz todas las cosas
conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y la palabra modelo que aparece acá es tipos en griego, que significa modelo, ejemplar, de lo cual deriva tipología. Es la comparación de dos modelos. Este es un modelo que me apunta a otro. Este será el tipo, el otro modelo será el antitipo. Esto construyó Moisés mirando allí lo que él observó para constituirse en una miniatura, si lo podemos llamar, en una copia menor también, frente al otro modelo mayor o antitipo, que era el templo del cielo, con el sacerdocio del templo, con las víctimas para ese templo y el ministerio de los servicios que debe llevar a cabo en ese santuario del cielo. Todo lo cual representaba a Cristo. Oficiaba a Jesús y lo representaba también. Bien, pensando en eso, miremos la siguiente imagen. La salvación prefigurada y revelada. Cuando vino Jesús a enseñar, ahí estamos mirando, la gente todavía no podía asociar esta imagen que le era muy familiar. Los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos que la ley de Moisés ordenaba, pero que Jesús asociara a ambos, esto es, los sacrificios de Moisés, con él mismo, con su persona, era algo nuevo. Mírenlo en San Juan capítulo 12, versículo 32 al 36. Y sin embargo era el sostén del sistema, que tantos sacrificios, los altares, tabernáculo, tenían que ser asociados con Jesús. Leemos. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Muerte de cruz. Seguramente extendió los brazos allí, porque había cruces cercanas de parte del Imperio Romano, ellos para intimidar a los judíos y particularmente a los celotes. Mataban gente, culpables de sedición, y los empalaban, los crucificaban, y ponían las cruces al costado del camino, de modo que la gente transitaba allí y miraba y se asustaba. Esto es lo que nos puede pasar si actuamos contra el Imperio Romano. Así que Jesús, utilizando esas figuras, él dice, y entonces, si el Hijo del Hombre fuera levantado, para dar a entender de qué muerte, muerte de cruz, muerte en un palo. Continuamos. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea empalado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Si la versión que conocemos es que dura para siempre. Ahora tú dices que parece que no, que tiene que morir. Justamente ignoraban la relación con los sacrificios. Jesús, que era el centro desde el mismo comienzo del tiempo, cuando Adán y Eva pecaron y se les dio lo que se llama el protoevangelio, Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti, serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le tocarás, le herirás en el talón. Amigos, este es el evangelio más condensado, pequeño, primigenio y esperanza que Dios le lega a la humanidad. Allí está la base del sistema de los sacrificios, de los altares, del tabernáculo, del santuario y de lo que Cristo hace en el cielo. A la vez es la base de la luz que el hombre debe irradiar al entregarse al Señor para constituirse también en evangelio a la gente que lo rodea, para que aprendan lecciones, como ocurrió con Abraham. Un evangelio vivo. Mírenlo, recuerden, no olvidemos, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, lo cierto es que ahora Jesús habla de ello, que tiene que ser sacrificado, y la gente confundida. ¿De dónde dices tú que el Cristo tiene que morir? Porque hemos oído de la ley que dura para siempre, vive para siempre. Contesta el maestro, continuamos con San Juan 12. Entonces Jesús responde,
aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Crean a la luz. Aún leemos todavía el versículo que sigue. Entre tanto que tenéis la luz, que era Él en persona, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas Jesús habló y se fue y se ocultó de esa gente, pero no lo querían. Estaba enredando a la gente con nuevas concepciones de la salvación, que el Cristo tenga que morir. Hasta el día de hoy, amigos, esa noción entre los judíos no aparece. Miren, por ejemplo, allá en Lucas capítulo 24, en el diálogo que Jesús tiene con aquellos discípulos que iban de camino a Emaús, cuando Jesús, como forastero, se acercó y dialogaba con ellos, tiene una expresión llamativa que muestra que esta gente no tenían allí una comprensión de la salvación, esto es, que Cristo formara parte de la salvación muriendo, que la salvación requería muerte. Mírenlo, capítulo 24 de Lucas, versículo 25. Entonces Él les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entonces entrara en su gloria. Tenía que padecer. ¿Qué pasó? Bien, vamos a continuación, queridos amigos, volviendo a la imagen que tenemos enfrente, a ver que cuando Jesús llegó a la tierra, trajo luz, y entonces, según ellos, después vamos a mirar ya propiamente el santuario, los servicios, el mobiliario, toda la riqueza que pueda ilustrar la comprensión del Evangelio del santuario. En Lucas capítulo 2, versículos 41 al 50, tomamos la siguiente lectura. Vamos a leer el texto que lo ponemos acá en pantalla. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Jesús responde: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron las palabras que Jesús les habló. ¿Saben? Aquí, amigos, hay un detalle que sería interesante de conocer. Pudo haber conocido Hillel, famosísimo teólogo judío, quien muere aproximadamente entre el año 10 al 20, no se sabe la fecha exacta, pero aproximadamente, y en consecuencia Jesús era un niño. Este hombre influyó muchísimo en el rabinismo posterior, rabinismo con el cual Jesús tuvo grave problema en su edad adulta, que si el hombre lo conoció, porque pasó algo interesante acá, y es que se maravillaban de las preguntas que él hacía. Para ello, amigos, quiero compartirles esta lectura que tenemos a continuación, que procede de los escritos de Elena White, llamativa. Para la mayor parte del pueblo que vivía en los días de Cristo, la observancia de esta fiesta, la Pascua, había degenerado en formalismo. Pero ¿cuál no sería su significado para el Hijo de Dios, quien la presenciaba la primera vez, a sus 12 años? Y allí bebió todo, aprendió todo, vio luz en los sacrificios de la Pascua, en el sacrificio del animalito y la misión del Cristo, y su corazón latía.
estaba entendiendo el plan de salvación, en lo que a él le tocaba, la parte que él le tocaba hacer. Por primera vez, el niño Jesús miraba el templo, veía a los sacerdotes de blancos vestidos cumplir su solemne ministerio. Contemplaba la sangrante víctima sobre el altar de sacrificio. Juntamente con los adoradores, se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veía más claramente su significado a los 12 años. Todo acto parecía ligado con su propia vida, con su presencia. Se despertaban nuevos impulsos en él. Silencioso y absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se le estaba revelando. Él, visto en el animalito que estaba sangrante, lo estaba descubriendo a sus 12 años. Arrobado en la contemplación de estas escenas, no permaneció al lado de sus padres, buscó la soledad. Cuando terminaron los servicios pascuales, se demoró en los atrios del templo, y cuando los adoradores salieron de Jerusalén, él fue dejado atrás. ¿Pero qué pasó? Recuerden, sigue en pie la pregunta, ¿pudo haber conocido, de esos famosos, o mejor, adultos, ancianos, sacerdotes, fariseos, gente muy grande, de mucho conocimiento, de mucha reverencia también, gente mayor? Entre ellos el que más descollaba fue Gilel, junto con Shammai. Y este Gilel influyó sobremanera en la teología judía del tiempo de Jesús, del rabinismo de Jesús, y que le hizo tanta oposición. Bien, ahora Jesús dialoga con estos severos y adustos fariseos y sacerdotes. Entre ellos, muy probablemente, podría estar Gilel, que es nuestro gran personaje judío. Continuamos con la lectura. En aquel tiempo, una dependencia del templo servía de local para una escuela sagrada, semejante a las escuelas de los profetas. Allí rabinos eminentes se reunían con sus alumnos, y allí se dirigió el niño Jesús. Sentándose a los pies de aquellos hombres graves y sabios, escuchaba sus enseñanzas a sus 12 años. Como quien busca sabiduría, interrogaba, recuerden que hacía preguntas, interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que entonces ocurrían, y señalaban el advenimiento del Mesías. Unir los sacrificios pascuales con el Cristo era nuevo, un concepto absolutamente nuevo. Los rabinos hablaban de la admirable exaltación que la venida del Cristo, del Mesías, proporcionaría a la nación judía. Pero Jesús presentó la profecía de Isaías, capítulo 53, y les preguntó qué significaban aquellos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios, el Cristo, según se desprende de la profecía famosa de Isaías 53. Los doctores le dirigieron preguntas y quedaron asombrados al oír las respuestas. Pero siendo humilde, un niño, no como el maestro que enseña, por medio de las preguntas, dirigió la mente de esa gente. Con la humildad de un niño, repitió las palabras de la Escritura, dándoles una profundidad de significado que los sabios no habían concebido. Y noten acá la sentencia contundente. De haber seguido los trazos de la verdad que él estaba señalando, habrían realizado una reforma en la religión de su tiempo. Habría cambiado la historia del judaísmo. Amigos, aquí todo se perdió. Jesús arrojó luz. En su niñez sí lo estaba descubriendo. Y Dios guiaba esa mente inquisitoria. Mente que desea mirar todas las cosas y verle la armonía. ¿Por qué aquí esto y esto otro y lo demás allá? Y especialmente en los sacrificios, ver la presencia del Cristo, que entonces
en su mente ya amaneció. El Cordero prefigura a Cristo. El sacrificio del Cordero que limpia los pecados prefigura el sacrificio del Cristo cuya muerte limpia los pecados. Pero quedaba más luz todavía. Solamente por Israel y por el mundo no. Oh amigos, los judíos que escuchaban estas cosas quedaron asombrados por el enfoque inusual de un niño que estaba trayendo a la mente de ellos. Pero aquí, amigos, que Jesús no fue escuchado, su mensaje no fue recibido, quedó como sorpresa, pues con el tiempo, calculen ustedes, aproximadamente unos 18 años más tarde, cuando Jesús tenía 30 años, allí aparece el predicador que sí va a establecer la gran relación entre el Cristo y los sacrificios. Juan Bautista revela pues la llave de los ritos y símbolos cuando dirige la atención de la gente hacia aquel caminante que se acercaba. Así es como la salvación se revela en el Nuevo Testamento. El texto pues nos cuenta en Juan 1:29 que el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él. Y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, esa luz que Juan estaba irradiando era la luz más preciosa que un hombre podía concebir. Y Dios se la estaba revelando. Así como Jesús luego pregunta a sus amigos más adelante: ¿qué opina la gente de mí? Mateo 16. Bueno, algunos dicen que tú eres Elías, que eres Jeremías o algún profeta. Ok. ¿Y ustedes qué opinan de mí? Recuerdan, y Pedro tomando la palabra: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús, que le devuelve el diálogo a Pedro: oh Simón, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, lo que acabas de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca edificaré mi iglesia, y Satanás no podrá destruirla. Así es, mis queridos amigos, la base del sistema era Cristo crucificado, resucitado. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la simiente tuya y la de ella. Esta te herirá en la cabeza, y tú apenas le afectarás el calcañar. Profecía que se cumplió en Hebreos capítulo 2:14, ahí la podemos mirar. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, por medio de su muerte en la cruz. Y la misma muerte en la cruz representa la herida en el talón, porque Jesús sufrió como una herida en el talón, porque resucitó desde el punto de vista de Satanás. Pero desde el punto de vista de Jesús, su muerte fue un golpe mortal contra Satanás, el autor del pecado y el rey de la muerte. ¿No les parece, queridos amigos, que es un momento de alegría cuando Juan dijo esas palabras? Los sacerdotes las habían escuchado 18 años atrás, cuando Jesús, niño, 12 años, se las enseñó. Él lo estaba descubriendo y con preguntas dirigió la mente. La gente quedó asombrada por los planteos, pero no caló profundamente, no echó raíces. Ahora Juan Bautista, que no va a ser querido por los grandes dirigentes de aquellos días, él sí lo pronuncia y la gente humilde lo escucha y lo asocia. Ven a Jesús, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cordero, el de los sacrificios. Pero Él es un hombre, y los sacrificios, allí los sacerdotes realizan sus sacrificios de animales. Bien, así el Cristo será muerto como los animales de los sacrificios, para que se cumpla la profecía de Isaías 53, que como cordero fue llevado al matadero, y por cuya herida fuimos todos sanados. Isaías 53. Bien, queridos amigos, avancemos más todavía en la comprensión del Nuevo Testamento y de Jesús, que miramos acá,
Él enseña la salvación a los más humildes. Y aquí miramos dos escenas. La primera, la de la izquierda, a Moisés, que le pide a la gente que mire a esa construcción en un palo de una serpiente hecha de bronce, que todos aquellos que habían sido picados por serpientes ardientes podían sanarse mirando a la serpiente. Esto aparece en el libro de Números capítulo 21. Pero he aquí que ahora, en la imagen de lado, Jesús dialoga con Nicodemo, un hombre importante del Sanedrín, y le dirige la atención a la misma figura en el diálogo. Leamos pues entonces el texto bíblico que nos cuenta esa historia. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas eran las palabras preciosas que Jesús le dirigía a Nicodemo. Y Nicodemo, inmediatamente en su mente, recordó la escena, muy familiar, que Moisés ordenó que se construyera una serpiente de bronce en paralelo con las serpientes ardientes, violentas, que picaban a la gente como castigo por los pecados cometidos, por las murmuraciones, el intento de querer matar a Moisés, el líder que los estaba sacando de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y a la vez era un símbolo. Ya lo dijo Jesús, que así como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en un palo. La serpiente de bronce va a curar a aquellos picados por la serpiente. Así también Cristo, hecho el segundo Adán, humanado, va a curar con su muerte a todos aquellos que se arrepientan, confiesen su pecado y lo abandonen. Dios les otorga el perdón. Y ahora sí, entonces, amigos, vamos a ir a las figuras y sombras de las cosas celestiales, como leíamos en Hebreos, el capítulo 8, versículo 5. Leamos pues entonces la descripción del santuario israelita, como nos lo cuenta el libro de Éxodo y Levítico particularmente. Aquí estamos mirando, amigos, cómo sería el santuario, el tabernáculo era conocido así, más bien el nombre con que era conocido, ¿no? Santuario será después la construcción más sólida de material que se hace, pero esencialmente es lo mismo. Ustedes noten aquí que hay lo que se llama la tienda de la reunión, que está adentro en el centro, que traía 2 departamentos, 2 habitaciones. Y entonces en los costados vemos allí unas tablas con lienzos para cercar esa construcción. Y en su interior allí se llama lo que se conoce como atrio. El atrio a su vez tiene 2 muebles importantes. El primero es el altar de la oración, en que se ofician diariamente sacrificios en la mañana y en la tarde, a más de lo que los judíos traían para que Dios perdonara sus pecados. También tenían que ofrecer sacrificios. Y luego de ello había un lavacro, un artefacto para lavarse las manos y los pies, y así luego entrar en el santuario para asperjar la sangre que se recogía en tazones, derramada allí al pie. Lo hacía el pecador, que tenía que matar ese animal para indicar que su pecado es el que mataba, y se transfería la culpa del individuo al animal. El animal era muerto y entonces el pecado quedaba concentrado en la sangre, la cual se derramaba en el interior del santuario, como también en los cuernos de los altares, de ambos altares. Vamos a ver entonces las partes. Este es el atrio. Ahí lo tenemos. El atrio, pues, es la parte que rodea el tabernáculo, y entonces allí es donde están esos 2 muebles que hemos dicho: el altar de bronce, que es el altar de sacrificios, y luego el lavacro. Y entonces el santuario propiamente, lo estamos mirando acá, ustedes observen allí los nombres atrio, están los 2 muebles principales del atrio. Esto es el altar de bronce, el altar de sacrificios, y el lavacro que viene a continuación, desde la derecha a la izquierda. Y luego entonces tenemos el lugar santo, es el primer departamento, que tiene 3 grandes muebles,
la mesa con los panes de la proposición, y entonces, para hacia el lado norte, y el candelabro lo tenemos hacia el lado sur, tal como aparece en la imagen. Y entonces, contra el velo, tenemos al sacerdote que está oficiando con oraciones y poniendo incienso en ese altar para que se llene de humo, y ese incienso traspasaba las cortinas y llegaba al segundo departamento, que era muy sagrado, se llama lugar santísimo, donde había un solo mueble, que era el cofre de los 10 mandamientos. Allí adentro estaban las tablas de piedra y sobre el cofre una tapa que contenía de 2 materiales, la tapa en sí propiamente y la construcción de 2 ángeles labrados a martillo. Las alas, como ustedes pueden ver en la imagen, se juntaban una a otra y dejaban un hueco. Con las otras alas cubrían el resto de su cuerpo, y en el hueco la Shekinah, el lugar de donde Dios se comunicaba. Miramos propiamente ahora cada mueble y su significado. El altar de sacrificios. Nos dice el texto bíblico, Éxodo 27. Harás también un altar cuadrado de madera de acacia, de 5 codos de lado, es decir, 2,25 metros, y de 3 codos de altura. Le harás cuernos en sus 4 esquinas, que serán parte del mismo altar, y lo cubrirás de bronce. En los cuernos, allí es donde se unta la sangre y se hace la transferencia desde el animalito, ahora que era el culpable, simbólicamente se transfiere al santuario, y de cuyo mueble aquí tenemos el primero, el altar de bronce. Allí es donde se deposita el pecado en forma simbólica. La sangre en el altar del antiguo pacto. Miren el significado. Estamos hablando del altar de bronce, el altar de sacrificios. El texto nos dice, Éxodo 29, 11 al 14, y matarás al becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Fíjese que al decir que de la sangre del becerro, del animalito muerto, se toma la sangre en un tazón y se untan los cuernos. Esto significa que se hace una transferencia de culpa. El pecado cometido por el individuo ahora se transfería por confesión. Él ponía las manos encima, confesaba su pecado sobre la cabeza del animalito y luego se le asestaba el golpe mortal. La sangre derramada entonces ahora lo que importaba era que el sacerdote la pusiera en los cuernos, los 4 cuernos de ese altar, y el resto se derramara en la tierra, al pie del altar. ¿Qué significaba que la sangre se untara en los cuernos? Pues que se hacía transferencia. El pecado que cargaba el individuo ahora se transfería al santuario, y especialmente al primer mueble, que es el altar del sacrificio, altar de bronce. Para ello, miremos el texto de Jeremías capítulo 17, versículo 1, que nos habla de esa transferencia. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón, noten acá, y en los cuernos de sus altares. Por la transferencia que se hacía del animal muerto, sacrificado para ese fin, su sangre pues puesta en los cuernos de este primer altar. Ya miraremos el siguiente altar también. Continúa la lectura de la imagen. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, etc., y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Ahora entonces, la sangre de Cristo en el nuevo pacto. Vamos a ver el paralelo y el significado. Ya miramos del antiguo, la transferencia dijimos, ahora la sangre de Cristo en el nuevo pacto. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces la sangre de Jesús es superior a la sangre del viejo pacto.
aunque Dios había ordenado que se sacrificaran animales. Vemos un poquito más acerca del altar de sacrificio en el viejo pacto. Dice el texto bíblico: igualmente hizo el altar del holocausto, o altar de sacrificios, de madera de acacia, e hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, etc. Todos sus utensilios los hizo de bronce, e hizo para el altar un enrejado de bronce, de obra de rejilla. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. No había que tocar el altar, sino se ve que llevarlo en andas, lo que se hacía en el desierto, era cargarlo sobre el peso, tenía que recogerse en las varas y luego llevarlo a los hombros. Ahora, miremos cómo el Apocalipsis revela un fresco significado acerca del altar de sacrificio, con el texto de Apocalipsis 6, del 9 al 11. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, en griego dice sacrificados, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara también sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí, mis queridos amigos, lo interesante de la comparación entre el altar de sacrificios del Antiguo Testamento y este altar de sacrificios simbolizado en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Hay un santuario en el cielo, hay un mueble allí, pero ¿dónde está el altar de sacrificios? Lo hubo acá en la tierra, en forma simbólica. Es decir, tenemos allá el santuario, tenemos el templo, aún más, tenemos lugar santo y santísimo, pero tenemos aquí afuera, en la tierra, un atrio, donde hubo muerte. Mírenlo, lo va a expresar todavía Apocalipsis capítulo 10, versículos 11 en adelante. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él, el altar de oración. Noten, una obra de medición, pero entonces se habla a continuación del atrio. Pero el patio o atrio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, estos pecadores pisotean durante 1260 días ese patio que va a representar aquí el mundo, pero particularmente la iglesia. Y de la iglesia, el altar. Recuerden que, para entenderlo, amigos, Dios está revelando a través de los símbolos de Apocalipsis que hay una correspondencia entre el santuario de la tierra y el santuario del cielo. El santuario de la tierra, que tiene 2 departamentos, lo tendrá el del cielo. Esto lo miraremos cuando estudiemos más adelante Apocalipsis, en esta misma sección del Evangelio del Santuario. Pero aquí que, como el santuario de la tierra tenía su atrio, la pregunta es: ¿cuál es el atrio? ¿Dónde está el atrio? El atrio está acá en la tierra. No, debería estar en el cielo, no. Porque es simbólico. El atrio está acá y el altar de sacrificios está acá, donde mataban gente. Por eso, Apocalipsis capítulo 6, 9 en adelante, se nos habla de sangre o almas que claman venganza desde el altar. Allí fueron derramada la sangre de esta gente, los mártires. Ellos no murieron en el cielo, murieron acá en la tierra, masacrados por el poder enemigo. Leamos otra vez Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 en adelante.
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar. ¿Qué altar? ¿El altar de oración? No, es el altar de sacrificios, porque ahí se oficiaba la muerte. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Murieron como ovejas, como corderos. De paso, al decir almas, amigos, recordemos que no se trata de almas descarnadas. Ese concepto no va a aparecer en la Biblia de alguien que vaya al cielo y su alma está en alguna... No, mírenlo en Hechos capítulo 2, versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, refiriéndose a Jesús. Por lo cual él presentaba la evidencia de que se cumplió la profecía, siéntate a mi derecha. No el mismo David, porque David está en el sepulcro, él no subió al cielo, sino que Jesús se sentó a la derecha y la prueba es que se entregó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Amigos, este concepto del alma que está clamando, la palabra hebrea nos va a ayudar. Esto aparece en Génesis capítulo 9, versículo 4, donde la sangre, ahí la tenemos allí, es igualada con el alma, traducida acá como vida. Así que vamos a leer la palabra, Génesis 9, 4. Pero carne con su alma, que es su sangre, no comerás. La palabra vida es la traducción en español, pero en hebreo es nefesh, y nefesh significa alma. Alma y otros matices más, pero en este caso es el alma, que es la vida, por eso se traduce correctamente. También es el ser mismo, todo eso es alma. Por lo tanto, la sangre, que es vida y que le da vida, para Dios, cuando se mató a un mártir, la sangre que es la vida, amigo, quizás para ilustrarlo, puede ser una mala ilustración. Como, si ustedes habrán visto, cuando se matan insectos, una araña, por ejemplo, me ha tocado hace poco, matar, sin embargo las patas se mueven, ustedes habrán notado, las patitas de la araña, del insecto. O sea, tiene vida. No, si yo le di un golpe mortal, sí, pero las patas. Bueno, así, ilustración muy deficiente, pero permítame traerla para hablar de que cuando el mártir sufrió el golpe mortal del cadalso, lo degollaron, fue quemado, ahorcado en los suplicios de la Inquisición, la sangre que brotaba tiene vida. Eso es alma. No es que tiene vida independiente. Uno dice, no, la sangre se está derramando en el suelo. Allí, justamente, es lo que intenta decir el Señor. Miren acá, tenemos la Biblia en hebreo interlineal, nos va a ayudar mucho. Biblia interlineal del Antiguo Testamento. Ustedes pueden mirar, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y entonces se lee al revés. Ustedes saben, en hebreo se lee al revés. Pues entonces vamos a poner desde aquí... aj es la primera palabra, el adverbio, pero es en español. Basar es la siguiente palabra, esa significa carne. V es con, la siguiente palabra, con. Y luego nafsho, de nefesh. Aquí está la palabra ya declinada. Nafsho. Y entonces abajo ponen su alma o vida. Exacto. Entonces ahí vemos cómo se iguala alma con vida. ¿Y qué cosa es? La siguiente palabra, damó. Es de la palabra dam, que significa, en hebreo significa sangre. Ahí tenemos. Entonces, el dam, la sangre que borbotea, eso es nefesh, que es vida. Entonces, matan al mártir, yo dije, lo degüellan, lo crucifican, lo empalan, lo queman, etcétera. La horrible muerte que la Inquisición, mayormente aún las cruzadas, hicieron contra estos santos varones de Dios. Y la sangre borbotea, brota, la vida. Bien, esa sangre es la que se está quejando ahora. Así lo expresó Dios con respecto a Abel y a Caín. Allí en Génesis capítulo 4,
luego de muerto Abel, Caín lo mató, Dios se dirige a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Y Jehová le dice a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Yo no sé, ¿que acaso soy guarda de mi hermano? ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Nota, no es que había un alma clamando, es la sangre la que brota a borbotones, cuando eso es vida para Dios. No toquen la vida de nadie. El que derrama sangre la tiene que pagar. Eso aparece en Génesis 9. Por lo tanto, amigos, al clamar venganza, no es el individuo, la sangre está derramada, es Dios que pide que se haga justicia. Y Dios está hablando a nombre de los mártires. Él es el vocero de los mártires. Los hace hablar. Es Dios el que está hablando, no el mártir. No es Abel el que habla. La voz de la sangre de tu hermano me está clamando a mí. Yo, a ver, voy a escuchar. No, es Dios el que pone esas palabras para hacer sentir el peso de la culpa hacia los asesinos. Y en el caso del altar de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, hay un altar sobre el cual las almas, la sangre está clamando. ¿Se capta? Leamos otra vez entonces, Apocalipsis capítulo 6, 9 en adelante. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, la sangre de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus compañeros y hermanos que también debían ser muertos, sufrir sangre, derramarle sangre como a ellos. Mis queridos amigos, también los santos participaron de ese altar, como Cristo participó del altar. Cristo, el gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y sus ovejas, sus hijos, como ovejas que van al matadero también. No para expiar pecados, como lo pretendía Ignacio de Antioquía, que mi vida va en expiación, en sacrificio, una expresión que tiene este padre de la iglesia, Ignacio de Antioquía. No. Ellos imitan al maestro, que por donde quiera que va el maestro, como los 144.000, allí ellos lo siguen. ¿Lo seguiremos nosotros? Es la invitación, amigos, que Dios nos trae, que también nos unamos siguiendo al maestro, por donde él quiera va. Y así, conociendo más del santuario, como en este caso el altar, su función, que también estemos preparados nosotros, si eventualmente alguno de nosotros tiene que ser esa oveja que sea sacrificada, cuya sangre caiga allí bajo el altar y se una a los otros compañeros que ya tienen sus ropas blancas, justificados, han vencido, y toca el turno de nuevos compañeros que tengan que ser muertos, sacrificados también. Dios sabe quiénes, cuándo, cómo, dónde, eso lo maneja el Señor. Mientras tanto, lo que Dios pide es fidelidad, adhesión. Lo haremos nosotros, querremos, les invitamos, amigos, que ustedes lo hagan, que lo haremos nosotros también. Que Dios nos bendiga y seguimos estudiando esta serie, El Evangelio del Santuario, en la siguiente emisión. Amén.